Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hoy vamos a hablar de Cuba y es un tema que para mí es muy importante y para todos los latinoamericanos, las latinoamericanos, para todos los caribeños, para todas las caribeñas y más allá de la frontera. Porque hablar de Cuba no es hablar de cualquier país. Y estoy viendo por ahí matrices de opinión, cantantes y supuestos artistas hasta colombianos hablando de Cuba, cuando no hablaron de su país, no hablaron de la masacre que está sucediendo en estos momentos en su país y se viene a hablar de Cuba. Bueno, está bien. He visto también países enteros, como el ejemplo, y vuelvo a Colombia, el gobierno colombiano. El gobierno colombiano hablando de Cuba, pidiendo que se respeten las manifestaciones pacíficas. Ya vamos a ver todo esto en detalle. Pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de Cuba? Porque para que Colombia y sus reggaetoneros salgan a vociferar y hablar de Cuba, Dios mío, y de represión en Cuba, y de, señoras y señores, el reino español que ha hecho de la represión el deporte nacional. ¿Qué está haciendo el reino español, el Estado español contra, por ejemplo, la gente que protesta en Barcelona? Por su independencia, por su autonomía? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno español con las protestas en el País Vasco, por ejemplo? Y salen a hablar ahora de Cuba. Los Estados Unidos, señoras y señores, salen y se rasgan las vestiduras hablando de Cuba y que Cuba necesita. Señoras y señores, Cuba está bloqueada. Las Naciones Unidas cada año, y lo vamos a ver, todo esto lo vamos a desarrollar, vota en absoluta mayoría. Casi el 100% de los países del mundo piden cada año en voto democrático, en el seno mismo de las Naciones Unidas, que se quite este bloqueo inmoral e ilegal contra la isla cubana. Entonces, hablar de Cuba es hablar de un tema complejo, es hablar de un país complejo, es hablar de una realidad compleja. ¿O acaso olvidamos que Cuba, por ejemplo, acabó o ayudó a acabar, empujó hacia el abismo del apartheid en Sudáfrica? O tenemos que hablar de los médicos cubanos que estuvieron en el norte de Italia, en toda la zona alrededor de Milano, llamada Lombardía, en medio de una pandemia salvando vidas, y que el gobierno italiano y el pueblo italiano lo aplaudió ¿O es que tenemos que hablar de Cuba y las 3 vacunas con esa efectividad que tiene, único país en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, con su vacuna propia? Cuidado. Si comparamos, por ejemplo, las infecciones que está en Miami, no hablando ni siquiera de los Estados Unidos, hablando de Miami como un estado, y comparándolo con Cuba, que está al lado. ¿Cuántos infectados han habido en Miami? ¿Cuántos infectados ha habido en Cuba? ¿Cuántos muertos ha habido en Miami? ¿Cuántos muertos ha habido en Cuba? Si se tiene que hablar de Cuba, bueno, se tiene que hablar de Cuba colocando todos los elementos sobre la mesa, no hablando sin pruebas, no viralizando videos. Hoy vamos, por ejemplo, a mostrar videos sin tapujos, sin ningún tipo de tapujos de lo que está sucediendo en Cuba. Pero no es lo que se cuenta y no es lo que se dice en la transnacional. Es decir, las mismas empresas de comunicación transnacionales privadas que callan la masacre en Colombia, que callan la represión sin precedentes que Piñera le hizo al pueblo chileno en los últimos años, que calla las barbaridades de Bolsonaro en Brasil, salen entonces a rasgarse, insisto yo con la expresión, las vestiduras y hablar de Cuba como el peor de los infiernos. Cuba, el pueblo cubano, los cubanos y las cubanas merecen respeto, merecen mayor respeto. Y es precisamente en nombre de ese respeto que nosotros queremos plantear esta muy seria investigación que hoy realizamos.
nuestro equipo de investigación liderado por Exoida, nuestro equipo de producción con Emilio Yujbe, este servidor, el equipo gráfico con Rita, es decir, un equipo de primera línea que se ha tomado en serio el tema de Cuba, que se ha tomado en serio ir a buscar los videos, editar los videos, buscar las declaraciones, las cifras, los elementos geoestratégicos para que hablemos de Cuba. Claro que vamos a hablar de Cuba sin ningún problema, además, sin ningún problema, pero eso sí, como se dice popularmente en Venezuela, si digo que es burro porque tengo los pelos en la mano. Vamos a hablar de Cuba, pero con los pelos en la mano. De pronto uno ve que sale este señor de Calle 13, residente, que se volvió ultra famoso y ganó Grammys montándose sobre la ola de las revoluciones, de los movimientos sociales, de los movimientos alternativos, de los movimientos progresistas, de las izquierdas de Latinoamérica, y a las primeras de cambio sale entonces a criticar a Cuba. Sale entonces, ¿qué es eso? Un puertorriqueño que supuestamente con Ricky Martin y Bad Bunny luchan por la autonomía o la independencia de Puerto Rico. Mentira, 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 mentira. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.